A ver, piensa por un momento en esto. Mientras los adultos tardamos meses de esfuerzo agotador, sudando tinta para memorizar una simple lista de verbos irregulares en inglés, el cerebro de un niño de 4 años está literalmente alterando su estructura física. Sí, sí, totalmente. Lo absorben todo. Exacto, es que absorben ese mismo idioma mientras juegan con plastilina. O sea, cuando los adultos decidimos aprender una lengua nueva es una batalla constante. Nos apuntamos a academias carísimas, descargamos aplicaciones, llenamos libretas con reglas gramaticales que nuestra cabeza se niega a retener. Es un esfuerzo titánico, ¿no? Es que, fíjate, su cerebro está neurológicamente estructurado para descifrar patrones de sonido y de significado de una manera que los adultos ya, pues eso, que ya hemos perdido en gran medida. Tienen una plasticidad abrumadora Madre mía, es que es una pasada verlos. y no están sentados en un pupitre estudiando el idioma de forma pasiva, o sea, lo están viviendo a través del cuerpo, del movimiento, de la emoción. Y precisamente de esa supuesta magia trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a desgranar cómo se construye esa compleja arquitectura bilingüe en mentes tan jóvenes, específicamente en la etapa que va desde los 0 hasta los 6 años. Que es una etapa crucial, claro. Eso es. Y para guiar esta exploración nos basamos en las directrices y los recursos didácticos más actuales para la enseñanza de la lengua inglesa en infantil. O sea, hablamos de ir mucho más allá de la típica imagen del profesor cantando los colores en inglés. Estamos ante una verdadera ingeniería pedagógica. Es que las metodologías actuales se apoyan en investigaciones científicas muy sólidas. Explican cómo aplicar las teorías del desarrollo en un aula real, llena de niños que, paradójicamente, apenas están aprendiendo a hablar su propia lengua materna. Claro, es que es fuerte pensarlo. Ni siquiera dominan el español todavía. Exacto. Hay que orquestar un entorno muy, muy específico para que esa asimilación parezca magia, cuando en realidad es pura ciencia educativa. Yo, como analista de estos temas, siempre digo que es fascinante desmenuzar todo esto. Pues vamos por partes, porque antes de ponernos a montar rincones de juego en el aula y todo eso, hay que entender el propósito de fondo. Yo me pregunto, ¿por qué someter a los niños a un segundo idioma cuando todavía se traban diciendo palabras largas en su propia lengua? Bueno, si miramos el marco normativo actual, como la ley educativa aquí, la LOMLOE, ya se establece el desarrollo de habilidades comunicativas en diferentes lenguajes desde el primer ciclo de infantil. O sea, no es una moda pasajera de los colegios bilingües. Ya, es una directriz estructural, por así decirlo. Eso es. Y esa directriz nacional nace de un marco mucho más amplio. Si miramos a la Unión Europea, concretamente a las recomendaciones del Consejo para el Aprendizaje Permanente, se delinean unas competencias clave que todo ciudadano debería empezar a desarrollar desde la cuna. Vale, ¿y cuáles son esas competencias exactamente? Pues hay 4 que inciden directamente en cómo se plantean las clases de inglés hoy en día. La primera, y quizás la más evidente, es la comunicación lingüística. Pero a ver, en un niño de 3 años esto no significa conjugar el past perfect, supongo. Que va para nada. Significa usar la oralidad para expresar emociones, pedir ayuda o mostrar intenciones. Es usar la voz para interactuar con su entorno. Y luego entra la competencia plurilingüe. Que entiendo que a esas edades nadie busca un bilingüismo perfecto de nivel nativo, no. Claro que no. Más bien se trata de un primer contacto. Se busca que el niño descubra que hay lenguas y culturas distintas a la que escucha en el salón de su casa. Sembrar esa semilla de la curiosidad y la convivencia. O sea, mostrarles que el mundo es un lugar enorme y diverso. Exacto. Y eso entronca con la tercera competencia, que es la conciencia y expresión culturales. En el aula, esto se traduce en utilizar canciones populares británicas, cuentos tradicionales anglosajones o festividades para fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia. Vale, hasta aquí compro la idea. Pero aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo. Porque la cuarta competencia que marcan las normativas europeas es la competencia digital. Sí, y sé por dónde vas a ir. Es que claro, si hablamos de alfabetización digital para niños de 3 o 4 años, suena a que los estamos atando a una pantalla para que no molesten, cuando lo que deberían estar haciendo es jugar con barro y correr por el patio. ¿De verdad tiene sentido meter tecnología tan pronto? A ver, es una reacción muy habitual y súper comprensible. El término competencia digital evoca inmediatamente la imagen de un niño hipnotizado frente a una tableta en un restaurante. Pero la aplicación pedagógica es diametralmente opuesta. Menos mal porque ya me estaba asustando. No.
No se trata de enseñarles a programar código ni de exponerlos a un consumo pasivo de vídeos de YouTube. Hablamos de una familiarización intuitiva, guiada y colaborativa. Entonces, si yo entro ahora mismo a un aula de infantil, ¿cómo veo esa competencia digital en acción, sin que sea un consumo pasivo? Pues la verías integrada como una herramienta más de descubrimiento. Imagina una pizarra digital interactiva muy grande. El docente no la usa para ponerles una película y sentarse. Claro, no es una tele. Eso es. Invita a 3 o 4 niños a acercarse y con sus propios deditos arrastran y agrupan imágenes de animales de la granja mientras escuchan sus sonidos en inglés. Se trata de iniciar el proceso de acceso a la información de forma activa. O sea, enseñar un uso saludable y responsable desde el minuto 1. Exactamente. El mundo en el que van a crecer es intrínsecamente digital. La escuela debe enseñar a navegarlo con un propósito, no ignorarlo por miedo o esconder las pantallas. Visto así, tiene mucha más lógica. La pantalla deja de ser un chupete electrónico para convertirse en un tablero de experimentación. Bien, ya tenemos claro el porqué y las competencias de Europa. Pero aterricemos en la realidad física de una clase con 20 niños pequeños. Que eso tiene tela, claro. Mucha tela. Porque el gran reto práctico aquí es monumental. En educación infantil los niños no saben leer ni escribir. ¿Cómo le enseñas la competencia comunicativa de un idioma extranjero si no puedes agarrar una tiza, escribir cat en la pizarra y pedirles que lo copien? Ese es el punto de inflexión donde entra el concepto de las habilidades prelectoras. Los pedagogos saben que antes de que un cerebro pueda decodificar símbolos escritos, tiene que preparar el terreno. Me gusta esa analogía. Es como preparar la tierra antes de plantar las semillas, ¿no? No les estamos pidiendo que den frutos ya mismo que lean de corrido, sino que estamos asegurando que el terreno tenga todos los nutrientes para primaria. Me parece una metáfora perfecta. Y estas habilidades prelectoras se dividen en varias áreas fascinantes. Hay 6 fundamentales. La primera chispa que hay que encender es la motivación hacia lo impreso. Suena muy técnico eso de motivación hacia lo impreso. Suena técnico, pero en la práctica significa que un niño descubra el puro placer de sentarse en una alfombra y compartir un libro con su maestro. Que entienda que entre esas tapas de cartón hay historias maravillosas. Vale, el gusto por los libros. ¿Y la segunda? Unido a esto va la conciencia de lo impreso, que sería darse cuenta de que esas manchitas negras que acompañan a los dibujos no son decoración, o sea que tienen un propósito. Entender que esa tinta representa sonidos del mundo real, ¿verdad? Exacto, que son los sonidos que salen por la boca de su profesor. Una vez que tienen eso claro, pasamos a la joya de la corona en esta etapa, la conciencia fonológica. Ah, el tema de los sonidos. Sí, antes de preocuparnos por la forma de la letra, A o B, nos centramos en el oído. Es la capacidad de escuchar, identificar y jugar con las unidades del lenguaje. En clase esto es pura música, jugar con rimas, dar palmadas para separar las sílabas de una palabra. Exagerar aliteraciones y todo eso. O sea, el sonido va muchísimo antes que la letra escrita. Totalmente. Priorizamos el universo sonoro. Y a partir de ahí ya empiezan a identificar las letras en sí, que sería el conocimiento de las letras, conocer sus nombres y el sonido específico que hace cada grafía. Faltarían 2 habilidades entonces para llegar a las 6. Eso es. Todo esto va acompañado de la adquisición de vocabulario para nombrar objetos y emociones y del desarrollo de destrezas narrativas, que es la capacidad de comprender y contar historias muy sencillas. Claro. Y para que todas estas habilidades prelectoras florezcan, imagino que el aula física tiene que transformarse. Se abandona la idea de pupitres alineados mirando a una pizarra, ¿no? Por completo. Las aulas se organizan en rincones de trabajo. Está la zona de asamblea, la zona de juego libre y una herramienta visual potentísima que se utiliza muchísimo es la pared de las palabras. Vale, entiendo el concepto de poner palabras en la pared, pero si no saben leer, ¿cómo funciona exactamente esa pared? Pues comienza como un mural completamente vacío en septiembre y conforme avanzan las semanas el profesor y los niños lo van llenando juntos. Ah, es interactivo. Sí. Si están trabajando el sonido de la letra M, pegan la imagen de un mono, monkey, pero lo brillante es que también pegan la foto real del alumno, que se llama Mateo. Bueno, claro, de repente un concepto súper abstracto como es una letra se convierte en algo tangible. Y visual, y sobre todo emocionalmente significativo para ellos. El niño asocia esa letra a su propia identidad,
a la cara de su amigo Mateo. Ese anclaje emocional es vital. Vale, tenemos el terreno mental preparado. Los niños están motivados, reconocen sonidos, interactúan con la pared de las palabras. Pero un idioma requiere acción, ¿sabes? Mucha acción, sí. Hay que conseguir que esos niños pierdan la vergüenza y empiecen a usar el idioma. Y sabiendo que el aprendizaje de una segunda lengua en infantil tiene que parecer un juego, ¿cómo pasamos a la acción pura y dura? Pues haciendo que el idioma pase por el cuerpo, literalmente. Uno de los métodos más efectivos para esto es el TPR, o respuesta física total en español. Se basa enteramente en la psicomotricidad. Respuesta física total. A ver, me imagino un aula que por momentos debe parecer un caos, pero un caos muy organizadísimo. Es un juego constante de acción y reacción. El concepto aprovecha cómo aprendemos nuestra lengua materna de bebés. Los padres dan instrucciones y el bebé actúa mucho antes de saber hablar, ¿verdad? Es verdad. Te dicen, trae la pelota, y tú vas a por la pelota sin saber decir pelota. Exacto. Pues en el aula, los niños responden físicamente a las instrucciones orales del profesor. Es como jugar al clásico Simón dice, pero en inglés. El docente dice jump y da un salto, y todos los niños saltan al unísono. Dice touch your nose y todos se tocan la nariz. Eso es, ayuda muchísimo a reducir el estrés. Claro. Lo brillante de esto es que no hay un proceso de traducción mental. El niño no escucha jump, piensa que jump significa saltar y luego salta. ¿Qué va? Asocia el estímulo sonoro directamente con el movimiento de sus músculos. Y me imagino que esto elimina muchísima presión. O sea, nadie les está obligando a pronunciar nada delante de sus compañeros el primer día. Totalmente. Reduce drásticamente lo que en pedagogía llamamos el filtro afectivo, que es esa barrera de ansiedad que bloquea el aprendizaje. El TPR respeta el periodo silencioso del niño. Absorben el lenguaje de forma segura. Y una vez que ese filtro afectivo está bajo y ya empiezan a balbucear sus primeras palabras, ¿qué pasa? Pues ahí entra en juego otro enfoque vital, que es el método CLT, la enseñanza comunicativa de la lengua. Y sobre este método comunicativo, hay un detalle que cambia las reglas del juego por completo. Este método prioriza de forma absoluta la fluidez por encima de la corrección gramatical. 100%. Es decir, el error no solo está permitido, sino que es bienvenido. En el CLT, los errores son la prueba de que el niño está intentando comunicarse. El foco está puesto en el mensaje. O sea, si un niño está jugando a las tiendas en clase y dice una frase gramaticalmente incorrecta en inglés, pero logra venderte una manzana de plástico, el ejercicio es un éxito. Es un éxito rotundo. ¿Ha habido comunicación real? ¡Qué maravilla! Porque fíjate, como adultos lo que más nos paraliza al hablar otro idioma es el terror cerval al ridículo. El miedo a conjugar mal un verbo y parecer tontos. Nos bloqueamos por el perfeccionismo. Exacto. Pero si a un niño de 4 años le enseñas que equivocarse es literalmente parte del plan, le estás regalando una autoconfianza brutal, ¿no? Es un alivio saber eso. Es que esa confianza va a ser su escudo para el siguiente gran desafío. Porque llega un momento en que la oralidad tiene que dar paso a la lectoescritura. Y aquí nos enfrentamos al gran problema del inglés. Menudo lío es el inglés para leer y escribir. Su ortografía es un absoluto caos si la comparas con la nuestra. Es terrible, ¿sí? Porque el español es una lengua súper transparente. Lo que ves es lo que suena. La letra A siempre suena como A, pero el inglés no. Claro, no es una lengua isosilábica ni transparente. Una misma combinación de vocales puede sonar de 4 maneras distintas dependiendo de la palabra. Si a un niño español le pides que lea en inglés, aplicando la lógica de su lengua materna, el resultado es un desastre incomprensible. Leen como lo ven escrito. Con eso, para resolver este código, los docentes recurren al método Phonics. Este método cambia el paradigma. En lugar de enseñarle al niño a memorizar visualmente la forma completa de una palabra, se centra en la relación sonido-grafía. Es decir, primando la oralidad siempre. Eso es. Se apoya fuertemente en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Es un método profundamente multisensorial. Mejora la comprensión lectora porque enseña a decodificar en lugar de adivinar. Para que nuestra audiencia lo visualice, es la diferencia entre memorizar la forma del logotipo de una marca entera frente a aprender cómo funciona el alfabeto para poder leer cualquier cartel que te encuentres por la calle. Me encanta ese ejemplo. Es como entregarles la llave del código secreto del idioma.
Pero dentro de Phonics, tengo entendido que hay modalidades diferentes, ¿no? Sí, hay dos modalidades principales. Por un lado, la modalidad analítica. Esta parte de la palabra completa que el niño ya conoce y la va rompiendo hasta llegar al sonido. Pero es un proceso cognitivamente exigente, más lento, y requiere mucha memoria visual. Y claro, eso puede llevar a que el niño intente adivinar la palabra por su silueta en lugar de leerla realmente. Exactamente. Por eso la modalidad sintética es la que más éxito está teniendo en las aulas de infantil. Funciona justo al revés. Va desde la unidad mínima, que es el sonido, hasta construir la palabra completa. Ah, construyen desde abajo hacia arriba. Eso es. Un ejemplo espectacular de esto es el programa Jolly Phonics. Te enseñan 42 sonidos específicos del inglés asociados a canciones y acciones. 42 sonidos. Fíjate que esto me recuerda a lo que hablábamos del TPR y el movimiento, porque aprender 42 sonidos abstractos suena a tortura, a menos que lo asocies a algo físico. Es que esa es la clave. Cada sonido está anclado a una pequeña historia y a una acción concreta. Por ejemplo, si el profesor quiere enseñar el sonido de la letra S, les cuenta una historia de una serpiente. Y los niños hacen el movimiento, imagino. Claro, los niños tienen que mover la mano haciendo S's como un reptil mientras emiten un fuerte siseo. Sss. Exacto. Están activando la memoria auditiva, la visual y la motriz al mismo tiempo. Es increíble verlos decodificar el lenguaje así. Madre mía. Vale. Paremos un segundo y miremos la foto completa. Ya dominan los sonidos básicos, han perdido el miedo a hablar equivocándose y su cuerpo entero responde al inglés con el TPR. Tienen el mecanismo en marcha. Ya tienen las herramientas. Pero un idioma por sí solo es solo un vehículo. No sirve de nada si no tienes nada interesante que comunicar. Entonces, ¿cómo pasamos de jugar con fonemas a usar el inglés para aprender sobre el mundo que les rodea? Ese salto se llama enfoque AICLE, o CLI-L por sus siglas en inglés, que significa aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Esto es constructivismo puro. El idioma deja de ser el fin para convertirse en el medio. O sea, enseñar ciencias naturales o matemáticas, pero utilizando el inglés como medio de comunicación. Exacto. Y para estructurar esta inmersión, utilizamos un marco conocido como las 4 Cs de Coyle. Imagina que la clase va a aprender sobre el ciclo del agua. La primera C es el contenido. Que sería la materia en sí, ¿no? El agua, la lluvia, etc. Eso es. La segunda C es la cognición, los procesos de pensamiento. Los niños no solo memorizan que llueve, tienen que resolver un problema cognitivo. ¿Y la tercera? La tercera C es la comunicación. Tienen que aprender a usar el lenguaje y usar el lenguaje para aprender. Usan el vocabulario en inglés para explicar lo que está pasando en su experimento de ciencias. Y faltaría una cuarta C. La cultura. Entender su papel como ciudadanos globales. A ver, aquí tengo que intervenir con una duda genuina sobre la carga cognitiva. Porque claro, si un niño de 5 años apenas está entendiendo cómo funciona el ciclo del agua en su lengua materna, ¿no es una sobrecarga mental brutal intentar que lo entienda en inglés? Es uno de los mayores retos para el alumnado, sin duda. El esfuerzo cognitivo de construir su propio conocimiento, utilizando una herramienta lingüística que aún están desarrollando, es inmenso. ¿Es que suena que les va a estallar la cabeza? Pero el colapso se evita gracias a un enfoque muy holístico en infantil. Tiene que ser radicalmente manipulativo. No se trata de dar clases magistrales. O sea que la salvación está de nuevo en ensuciarse las manos y experimentar. Totalmente. El profesor pone un recipiente con agua en el aula y les da objetos. Mientras el niño suelta una piedra y ve cómo se hunde, el profesor dice sink, hundir. Mientras pone un corcho y ve que flota, dice float. Ah, vale. El lenguaje acompaña la experiencia física, minimizando esa sobrecarga mental de la que hablaba. Exacto. El cerebro no tiene que traducir conceptos abstractos, solo tiene que ponerle una etiqueta sonora a algo que sus manos ya han tocado. ¡Qué fascinante! Pero menudo reto para el docente, ¿eh? Esto traslada un peso gigantesco a los hombros del maestro. Ya no vale con abrir la página 20 del libro y repetir los colores. Exige muchísimo. El enfoque AITD exige una altísima competencia lingüística y metodológica, y un trabajo intensamente colaborativo con otros tutores o especialistas del centro. Tienen que remar perfectamente sincronizados. Y para mantener esa sincronía y orquestar este ecosistema, mezclando asambleas, TPR, Phonics y AICLE, el docente no puede depender de un simple libro de texto. Necesita un arsenal de recursos.
De hecho, los expertos hablan del papel del profesor hoy en día como un curador de contenidos. Me encanta esa expresión. Como el curador de un museo, ¿no? Exacto. Ante la cantidad de recursos que existen, el docente selecciona y descarta herramientas en función de la maduración exacta de los niños. O sea, el maestro ya no es solo un orador, no pone cualquier obra en la pared, elige un recurso impreso específico o un juego digital concreto para provocar una emoción y un aprendizaje exactos en ese momento. Y la evaluación de estos recursos radica en analizar críticamente su funcionalidad didáctica. El maestro se pregunta, ¿este recurso estimula el mayor número posible de sentidos? ¿Fomenta la manipulación y las vivencias? Y supongo que analizan qué función cumplen en la clase. Claro. Tiene una función motivadora para arrancar la clase. ¿Es ilustrativa o es puramente comunicativa? Y me imagino que dividen estos recursos en categorías. Sí, típicamente en 3 tipos. Primero, los recursos impresos, que son tangibles, dan soporte visual y permanecen físicamente en el aula. Luego están los recursos audiovisuales. Que integran música y movimiento fundamentales para el TPR, imagino. Exacto. Y por último, los recursos digitales, que necesitan una evaluación técnica y pedagógica mucho más rigurosa para no caer en el consumo pasivo que hablábamos antes. Pues echando la vista atrás a todo lo que hemos comentado para recapitular un poco el viaje que hemos hecho hoy, hemos desglosado cómo la enseñanza del inglés en educación infantil no se trata de memorizar listas de colores en absoluto. ¿Qué va? Está a galaxias de distancia de eso. Es una arquitectura compleja que va desde las normativas de la Unión Europea, pasando por el cultivo de esas habilidades prelectoras maravillosas, luego el aprendizaje multisensorial con el TPR y Phonics y esa inmersión de contenidos del Aike. Todo ello, como bien has dicho, sostenido por recursos cuidadosamente curados por los educadores. Es un ecosistema vivo. Pues para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo final. Hay investigaciones fascinantes, como las de Mia Nakamura, que estudian a fondo el cerebro bilingüe. Son interesantísimas, sí. Y la reflexión es esta. Imaginemos cómo estas metodologías tempranas, al involucrar el cuerpo, los sentidos y las emociones de forma simultánea, no solo están enseñando palabras, están alterando físicamente la estructura y la plasticidad del cerebro de estos niños. Creando nuevas conexiones neuronales. Exacto. El inmenso potencial neurológico de estas generaciones bilingües es alucinante, y el impacto duradero que un buen maestro de infantil deja en su arquitectura cerebral, pues, es para quitarse el sombrero. Y con esa idea sobre el inmenso poder de la educación temprana nos despedimos por hoy. Un placer, como siempre. Si un adulto comete un error intentando hablar un idioma nuevo, lo normal es que se paralice. Totalmente, entra en pánico. Eso es, entra en pánico, se ruboriza y, probablemente, se calle durante el resto de la conversación. Pero claro, si le pones una máscara de superhéroe a un niño de 4 años... La cosa cambia por completo. Por completo. Ese mismo niño se va a inventar, con una confianza absoluta, una versión totalmente nueva del inglés. Sí, sí. Y solo para exigir que le des una manzana de plástico, ¿sabes? Cero filtros, cero miedo. Y es que esa falta de miedo, esa audacia pura y dura, es precisamente lo que convierte a la mente infantil en la máquina de adquisición de lenguaje más potente que existe. O sea, no ven el idioma como una asignatura que hay que aprobar. Ya, claro. Lo ven como una herramienta de supervivencia para conseguir lo que quieren en ese momento de juego. Me parece una pasada. Y por eso, hoy nos sumergimos en una exploración profunda que de verdad me tiene fascinado. Es un tema apasionante, sí. Vamos a desgranar cómo se potencia el aprendizaje del inglés en la etapa de educación infantil. Nuestra base para esta inmersión es un documento universitario increíblemente detallado. Muy completo, la verdad. Sí, es la Guía de Estudio 2025-2026 de la asignatura Recursos para la Enseñanza del Inglés en Educación Infantil de la UNED. Pero a ver, no vamos a hacer un repaso académico aburrido de esto. No, por favor, ¿qué va? Vamos a usar esto para entender qué está pasando realmente dentro de la cabeza de los más pequeños. Pues me parece un punto de partida excelente porque nos obliga a mirar más allá del típico libro de texto, nos adentra en el mundo táctil, visual y emocional de las aulas actuales. Esa es exactamente la misión. Queremos responder a 3 preguntas fundamentales hoy en nuestro análisis. A ver. Primera, ¿qué tipo de recursos logran realmente que un niño absorba el inglés? Segunda, ¿con qué criterios se seleccionan esos materiales y cómo se clasifican según la edad?
Ujú. Y tercera, en un mundo hiperconectado como el nuestro, ¿qué herramientas tecnológicas marcan verdaderamente la diferencia sin convertirse en un simple chupete digital? Esa última es clave hoy en día. Totalmente. Y comprender esto es vital. O sea, no hace falta ser maestro para que te explote la cabeza viendo cómo el cerebro humano asimila un código completamente nuevo. Fíjate que para entender esos recursos, primero tenemos que entender el terreno donde van a aterrizar, claro. El cerebro del niño. Exacto. El cerebro en la etapa de educación infantil está atravesando un periodo de maduración neurológica que es literalmente irrepetible. ¡Wow! Sí. La investigación en este campo lo compara con el desarrollo de la vista o el control motor para aprender a caminar. Hay una ventana biológica abierta de par en par. O sea que si no se estimula en esa ventana, la persiana se va bajando y luego todo cuesta el triple. Exactamente, cuesta muchísimo más. Pero, claro, el objetivo aquí no es sentar a un niño de 3 años a conjugar verbos irregulares, me imagino. No, qué barbaridad, ¿no? El enfoque es crear una base oral sólida. Siempre hablamos de las 4 destrezas, ¿no? Escuchar, hablar, leer y escribir. Sí, Entiendo que en estas edades el orden altera muchísimo el producto, ¿verdad? lo altera por completo. A ver, el orden natural dicta que la entrada de información tiene que preceder a la salida. Ujú. Primero, se desarrollan las destrezas receptivas, escuchar y entender. Los niños pasan por lo que en lingüística llamamos un periodo silencioso. Periodo silencioso. Qué curioso. Sí, pueden estar meses simplemente absorbiendo los sonidos, la entonación, el ritmo del inglés, sin decir una sola palabra. Ya. Y de repente, un día, te sueltan una frase completa en su contexto adecuado. Madre mía. La lectura y la escritura, que son procesos abstractos, mucho más complejos, vendrán muchísimo después. Y leyendo la investigación base de la que parte la guía de la universidad, me topé con un concepto del año 1992 que me dejó loco. A ver, cuenta. La idea de Cummins sobre una quinta destreza. Ah, sí, la quinta destreza. El pensar. La capacidad de usar los idiomas para el razonamiento desde que son enanos. Es un concepto brillante. Si lo pensamos bien, enseñar inglés en esta etapa es como echar los cimientos de una casa mientras el cemento aún está completamente fresco. Me gusta esa imagen. Es el momento de darle forma en lugar de intentar cincelarlo a martillazos cuando ya está seco, que es lo que hacemos de adultos, básicamente. Pues es muy visual esa imagen del cemento, pero yo le añadiría un matiz. Dime, Este cemento es flexible y se está moviendo constantemente. Lo verdaderamente extraordinario es observar cómo los niños, que cuentan con un vocabulario de quizá 20 palabras en inglés, poquísimo. sí, poquísimo, pero son capaces de combinarlas de forma tremendamente creativa. Ya, tiran de lo que tienen. Eso es, ponen en funcionamiento lo poco que saben para lograr la interacción. Si no saben decir pájaro, igual dicen perro vuela, Qué bueno. y se quedan tan anchos. Lo importante para ellos es que el mensaje llegue. Claro. Ese cemento fresco es pura valentía comunicativa. Totalmente. Sabiendo esto, pasamos a la primera capa de recursos para responder a nuestra primera gran pregunta, la tipología. Ajá. La primera forma en que los niños ordenan ese caos de sonidos nuevos es a través de lo que ven y lo que escuchan, ¿no? La tipología visual y sonora. Así es. Son los pilares absolutos en infantil. Vale. Hablamos de elementos que reducen la carga cognitiva del niño. Asocian inmediatamente una palabra incomprensible con una imagen o un sonido que les resulta familiar. Claro, el arsenal visual clásico. Los pósters, fotografías de animales gigantes. Sí, los cuentos. Eso, los maravillosos picture books o álbumes ilustrados, que, la verdad, algunos son casi obras de arte. Totalmente, son preciosos. Y por el lado sonoro, pues las canciones, los sonidos de la naturaleza y las famosas nursery rhymes. Las rimas infantiles, sí. Estas rimas tradicionales que siempre van acompañadas de gestos con las manos. Pero aquí quiero frenar un momento. A ver, frena. Quiero ponerme en el lugar de alguien escéptico. Adelante, dispara. Porque veo que dentro de esta tipología visual se recomiendan encarecidamente las flashcards, las famosas tarjetas de vocabulario. Sí, son un clásico. Y siendo brutalmente honestos, para cualquiera que escuche esto y recuerde su época de instituto, las flashcards suenan al método más tradicional, aburrido y de memorización forzada del planeta. Y ya, te entiendo perfectamente. Entonces, sentar a niños de 4 años a memorizar listas de palabras enseñando cartulinas no es ir en contra de todo lo que acabamos de hablar. Pues mira, es una duda muy legítima.
Pero ahí está la trampa de aplicar nuestra visión adulta al aula de infantil. ¿Vale? ¿Cuál es la trampa? Que la neurociencia nos dice que en estas edades tempranas las señales visuales no se usan jamás para memorizar listas. Ah, no. No, ¿qué va? Se usan como un mapa de carreteras para estructurar la mente del niño y sobre todo para anticipar actividades de forma natural. A ver, explícame ese mecanismo. ¿Cómo funciona eso en la práctica en una clase? Pues imaginemos el caos que es el mundo para un niño de 3 años. No controlan el tiempo, no saben qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Claro, viven en un presente constante. Exacto. Y eso genera estrés. Y el estrés, esto es importantísimo, bloquea la adquisición del lenguaje. Ujú. Entonces, si el docente, en lugar de simplemente gritar ¡a lavarse las manos!, levanta una flashcard con el dibujo de un lavabo mientras canta una canción específica en inglés. Ah, vale. El niño asocia el sonido, la imagen y la acción física de una sola vez. Esa tarjeta no es un examen de vocabulario, Es una guía. es una señal de tráfico que le da seguridad. Le dice en plan, tranquilo, sé lo que toca ahora. Y en ese estado de relajación, el cerebro absorbe la frase en inglés sin esfuerzo. Oye, pues visto así tiene todo el sentido del mundo. No es un test, es reducir la ansiedad para dejar espacio al aprendizaje, las rutinas como anclaje. Exacto. Pero claro, ver y escuchar desde una asamblea sentados en el suelo no es suficiente para un niño pequeño. ¿Qué va? Necesitan moverse. Tienen que tocar cosas, tirarlas, aplastarlas, y aquí pasamos del procesamiento pasivo a la acción física. La tipología de recursos manipulativos, de motricidad y lo que técnicamente llaman realia. Entramos de lleno en la fase táctil. El material manipulativo es literalmente el instrumento para la reorganización del conocimiento. Ujú. O sea, un niño no puede entender un concepto abstracto si primero no lo ha sentido en las manos. Y leyendo la guía hay ejemplos fascinantes. Hablan de las regletas de Cuisener, estas barritas de madera de distintos colores y longitudes, y también de usar formas geométricas. Sí, son muy comunes. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una barrita de madera roja con aprender a hablar inglés? Pues tiene muchísimo que ver con la sintaxis y los conceptos lógicos. A ver. Cuando un niño agarra una regleta azul, que es larga, y una roja, que es corta, y el profesor dice longer o shorter, Ajá. el niño está interiorizando el concepto de comparación gramatical a través del peso y el tamaño físico de ese objeto. Wow, claro. No le estás explicando una regla aburrida sobre cómo formar comparativos. Su cerebro está conectando la sensación táctil de esto es más grande con el sonido bigger. Es una asociación neuronal fortísima. Entendido. Y junto a eso está la motricidad fina, que es crucial antes de aprender a escribir. Fundamental. En lugar de coger un lápiz de entrada, usan tableros con pinzas, rompecabezas, tijeras, pegamento y el propio dibujo. Eso es. Un niño pasa del garabato incomprensible a una forma y finalmente a las letras. Si durante ese proceso físico el maestro interactúa en inglés sobre los colores o las formas que está creando, el idioma le entra por los dedos, casi literalmente. Y esto enlaza directamente con el concepto de realia que mencionabas antes, que es probablemente uno de los enfoques más efectivos en infantil. Sí, el realia, que básicamente significa usar recursos de la realidad, ¿no? Es como convertir el aula en un laboratorio de la vida real. Exacto, meter el mundo de fuera hacia adentro. Empezar a meter hojas secas del parque, piedras o, no sé, comida de verdad. Si lo pensamos bien, una manzana de plástico perfecta jamás podrá competir con una manzana de verdad que el niño puede oler. Ni de broma. Tocar la piel rugosa, morderla, escuchar el crujido y entonces, en ese preciso instante, escuchar la palabra Apple. La cantidad de conexiones neuronales que se disparan ahí debe ser brutal. Muchísimo mayor que al mirar un dibujo en un libro, sin duda. Totalmente. La experiencia sensorial multiplica la retención exponencialmente, Claro, porque el cerebro codifica ese recuerdo en múltiples áreas. claro. En el córtex olfativo, el motor, el visual y el auditivo. A la vez. Qué pasada. Y esto nos lleva directamente a nuestra segunda gran pregunta inicial de este análisis. Vamos allá. ¿Qué criterios se usan para seleccionar estos recursos y cómo se clasifican por edades? Porque me imagino que no vale cualquier objeto del mundo real que te encuentres por la calle. Claro, claro. Los criterios son muy estrictos, como es lógico. Ya. Primero, evidentemente, la seguridad. Nada tóxico ni peligroso, faltaría más.
Pero además deben ser estéticos, versátiles y combinables de distintas formas. Vale. Y aquí viene un detalle crucial sobre la clasificación por edades, que a veces la gente se confunde. A ver, cuéntame. La pedagogía actual aborda estos recursos para toda la etapa de educación infantil, de forma global, como un proceso fluido. O sea que no hay un cajón cerrado en el armario que diga recursos exclusivamente para niños de 3 años y otro cajón con candado para los de 5. No, que va, en absoluto. Y es un error muy común pensarlo. Se asume que el desarrollo es continuo y que cada niño tiene su propio ritmo. Claro, tiene sentido. Por eso los materiales deben ser versátiles. Un niño de 3 años puede usar un bloque de madera para golpear y aprender la palabra bang, Ajá. mientras que uno de 5 puede usar ese mismo bloque para construir una torre altísima y aprender vocabulario espacial, como on top of o under. Qué curioso. O sea, el material es el mismo. Exacto. El material es exactamente el mismo, pero determina un nivel de conocimiento diferente según la madurez del niño que lo organiza. O sea que un objeto desestructurado permite que la mente proyecte situaciones mucho más amplias que, no sé, un juguete de plástico que solo tiene un botón y hace un solo ruido. Muchísimo más, sin punto de comparación. Lo cual nos lleva directamente al siguiente nivel. Una vez que tienen los objetos físicos y entienden el espacio, surge la expresión máxima, ¿no? El pico de la mente infantil. El juego. El juego, la imaginación y la magia de la dramatización. Es el momento en el que el aprendizaje se vuelve verdaderamente inmersivo, el famoso juego simbólico. Aquí la tipología de recursos se vuelve fascinante en la guía. Ya no son solo bloques de madera. No, ya se complica. Hablamos de muñecos para aprender las partes del cuerpo bañándolos o vistiéndolos, aros de gimnasia para meterse dentro y entender conceptos de dentro, fuera, cerca o lejos. Sí. Y en la dramatización pura ya pasamos a palabras mayores, cajas llenas de disfraces, marionetas, teatro de sombras Es maravilloso. e incluso mesas de luz traslúcidas donde los niños mueven siluetas mientras cuentan historias. Hasta recomiendan usar cómics para hacer pequeños skits, estos teatritos rápidos, para practicar la pronunciación sin sentir presión. Pues mira, hay un fenómeno psicológico maravilloso detrás de esto. El teatro reduce drásticamente lo que los lingüistas llamamos el filtro afectivo. El filtro afectivo. ¿Qué es eso exactamente? Pues que cuando un niño se pone una máscara de león o mueve una marioneta de un monstruo, la barrera del ridículo desaparece. Ah, amigo, claro. Ya no es él quien está hablando un idioma raro y quien puede equivocarse delante de todos sus compañeros. Es el monstruo. Qué inteligente. Esa disociación les da una confianza brutal para lanzarse a producir oralmente el inglés. Ya te digo. Pero espera, porque aquí vuelve a saltar mi vena escéptica, ¿eh? A ver, punten lo peor. Me pongo en la piel de alguien que entra a un aula llena de 20 niños de 4 años. Uf, tela. Con una caja gigantesca de disfraces, espadas de goma, marionetas y mesas de luz. Suena a fiesta absoluta. Un poco de caos, sí. Claro. ¿Cómo se evita que eso se convierta en un motín recreativo? En un caos de gritos donde se lo pasan genial, sí, pero no hay ni el más mínimo atisbo de aprendizaje lingüístico real. Pues esa es precisamente la línea que separa a una guardería que simplemente cuida niños de un entorno de educación infantil de alta calidad. Vale. La respuesta técnica a tu pregunta es un concepto llamado situaciones de juego planificadas. Situaciones de juego planificadas. Vale. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿El profesor interrumpiendo el juego con un silbato? No, todo lo contrario. El profesor es casi como un arquitecto invisible. Ujú. El juego libre es fundamental, por supuesto, pero en el rincón de inglés el docente planifica meticulosamente el entorno antes de que los niños siquiera entren por la puerta. O sea, prepara el escenario. Exacto. Los materiales que elige y cómo los dispone en el espacio dictaminan implícitamente el estilo de juego y los roles que van a adoptar. Ponme un ejemplo. Si el profesor pone un estetoscopio de juguete, unas vendas y varios muñecos de animales, automáticamente está estructurando una situación de veterinario. Ah, entiendo. El material canaliza la energía del niño. Eso es. Si nos fijamos, el diseño del espacio invita a los niños a adoptar esos roles concretos. Y al interactuar, surgen de forma completamente natural las estructuras comunicativas que el maestro quería trabajar esa semana. Claro, partes del cuerpo, me duele aquí. Expresiones de dolor, saludos. El caos se contiene y se transforma en aprendizaje sin que el niño se dé cuenta de que está siendo guiado.
Es un andamiaje perfecto. Es una arquitectura invisible de aprendizaje. Es que es fascinante. Mucho. Y bueno, de este mundo tan táctil, tan analógico, lleno de disfraces, sombras, maderas y olores reales, pasamos a la pantalla iluminada. Uf, aquí entramos en terreno pantanoso. Sí, a nuestra tercera pregunta y última tipología, la tecnología y lo audiovisual. El gran elefante en la habitación en la educación moderna, desde luego. Aquí es donde la cosa se pone realmente peliaguda, Sí, porque vivimos en un momento de debate social inmenso con este tema, ¿no? ya lo creo. Los pediatras, los psicólogos, todo el mundo nos bombardea con el mensaje de que hay que limitar al máximo el tiempo de pantalla en la primera infancia. Y con razón, ¿eh? Claro, claro. Y sin embargo, en esta inversión que estamos haciendo en la guía universitaria, vemos que se despliega un mapa tecnológico enorme para el aula. Ujú. Pizarras digitales, cuentos interactivos en tablets y hasta recomiendan específicamente exponer a los niños a vídeos de YouTube, películas y programas de televisión concretos, como Peppa Pig o Sesame Street. ¿Sí? ¿Lo recomiendan? Entonces, a ver, ¿cómo cuadramos esta aparente contradicción? Pues mira, es una tensión real. Pero la clave para resolver esta contradicción no es demonizar la pantalla sin más, sino entender su mecanismo de acción en el cerebro infantil. Vale. El problema no es el píxel iluminado, es el ritmo y la pasividad. Desarróllame eso un poco más. El ritmo. Sí, formatos como ciertos dibujos animados educativos están diseñados con un ritmo de procesamiento cognitivo que se adapta perfectamente a la capacidad de un niño de esa edad. Ah, vale. No tienen cortes de cámara frenéticos cada 2 segundos, que es lo que sobreestimula y estresa el sistema nervioso de los críos. Ya, como otros vídeos de Internet que van a toda velocidad. Exacto. Estos programas utilizan la repetición constante. Hacen pausas largas para que el niño responda a la pantalla. Es verdad, como cuando Dora la exploradora se queda mirando fijamente. Ese es el mejor ejemplo. Crean una inmersión visual y auditiva simultánea que capta la atención de manera inigualable, y eso facilita enormemente el recuerdo del vocabulario. Entonces, ¿el criterio de selección aquí es el ritmo? ¿No todo vale en una pantalla? Exactamente, no todo vale. Los criterios para integrar la tecnología en el aula exigen que sea accesible, pertinente y, sobre todo, que no fomente la pasividad. Ujú. Y aquí entra la advertencia más crítica de todas las que hace la guía. A ver cuál. La tecnología nunca, repito, nunca puede usarse como un chupete digital para que el niño se calle y no moleste. Claro. Se requiere lo que los investigadores llaman atención conjunta. Atención conjunta. Sí, es decir, el maestro en el aula o la familia en casa debe estar al lado del niño interactuando con la pantalla. Participando. Claro, en plan, uy, mira lo que ha hecho Pepa. ¿De qué color es su paraguas? Si conviertes la pantalla en un elemento interactivo a 3 bandas, Niño, adulto y dispositivo. eso es. Si haces eso, el aprendizaje del inglés se dispara. Pero si dejas al niño solo frente al iPad, aislado, el beneficio lingüístico cae en picado. O sea, el adulto es el puente necesario entre el mundo digital y la asimilación del idioma en el mundo real. Literalmente. Sí, tiene muchísimo sentido. Y creo que con esto tenemos una panorámica espectacular de lo que ocurre en estas aulas. Sí, hemos cubierto bastante terreno. Si recapitulamos un poco para dar respuesta a nuestras 3 grandes preguntas de la misión de hoy. A ver, hagamos repaso. Primero, hemos visto que la tipología de recursos abarca todo un universo. Empieza en lo visual y auditivo para crear mapas de seguridad para el niño. Sí, Luego baja a las manos, con los manipulativos y el poder sensorial del realia. Y finalmente explota creativamente en la dramatización y el juego de roles. un resumen perfecto. Y por la parte de los criterios, que era la segunda pregunta, Sí, ha quedado claro que no se basan en cajas rígidas por año de nacimiento. Se basan en la versatilidad de los materiales y su capacidad para fomentar la interacción. claro. Y en el caso de la tecnología, que era la tercera pata, el criterio es su ritmo cognitivo y sobre todo el acompañamiento humano, la atención conjunta. Es todo un ecosistema, donde cada elemento, desde una simple castaña traída del parque en otoño hasta una pantalla interactiva, tiene un propósito neurológico clarísimo. Todo está medido. Hacer que el inglés no se sienta como una imposición escolar, sino como algo vivo. Exacto. Y creo que comprender esto es tremendamente valioso para cualquiera que nos escuche y esté fascinado por cómo funciona la mente humana. Desde luego. Ver cómo aprendemos de forma tan integral, conectando ideas a través del tacto, del movimiento y la emoción, nos aleja por fin de esa idea tan rancia de la
la repetición mecánica. Es que nos demuestra que el cerebro humano está diseñado para aprender experimentando el mundo en su totalidad, no leyendo manuales en silencio. Absolutamente. Y esto me lleva a un último pensamiento provocativo, algo para que la gente que nos oye le dé vueltas por su cuenta. Me encantan estos finales. A ver. Viendo que las aulas de infantil se están llenando de estas experiencias tan inmersivas, donde un niño de 3 años ya maneja mesas de luz, estímulos del mundo real y andamiajes de juego planificado en inglés. Sí, es un nivel altísimo. Si seguimos perfeccionando esta inmersión multisensorial desde edades tan tempranas, yo me pregunto, ¿llegará un punto en las próximas décadas en que estas nuevas generaciones dejen de percibir el inglés como una lengua extranjera? Uf, qué buena pregunta. ¿Y si sus cerebros simplemente lo integran como un segundo código nativo paralelo, que sea indistinguible de su lengua materna en cuanto a naturalidad? Pues mira, te digo una cosa. Desde el punto de vista de la plasticidad neuronal, si el entorno es lo suficientemente rico en estímulos y libre de estrés, esa línea divisoria podría, efectivamente, difuminarse hasta casi desaparecer. Es una idea alucinante para reflexionar. Parece que, si damos con las herramientas adecuadas, el cemento fresco de la mente infantil es capaz de sostener cualquier arquitectura que podamos imaginar. Hasta nuestra próxima exploración profunda. Bueno, para empezar el análisis de hoy, vamos a imaginar por un momento un aula de educación infantil en la actualidad. Uf, mucha energía en esa imagen, ¿eh? Ya te digo, 20 niños de unos 4 años, llenos de energía, listos para su inmersión en la lengua inglesa. Y como profesional de la educación, pues el objetivo es encontrar un recurso interactivo que capte su atención de verdad. Claro, y lo primero que se hace es ir a Internet. Exacto. Se abre el buscador, se teclea una frase sencilla y en menos de medio segundo la pantalla devuelve, digamos, 40 millones de resultados. 40 millones. ¡Qué barbaridad! Y el instinto inicial podría ser pensar que tener tanta información es una ventaja competitiva. Pero la realidad en el diseño pedagógico del siglo XXI es que esta avalancia indiscriminada de contenido paraliza cualquier intento de planificación coherente. Totalmente. O sea, el problema ya no es llenar la estantería del aula, sino decidir qué libros merecen estar en ella. Eso es. Y cuando hablamos de la enseñanza del inglés en esas edades tan tempranas, donde el cerebro es increíblemente plástico, pero, a ver, la atención es sumamente frágil, pues el filtro debe ser absoluto. Claro, no vale cualquier cosa. Exacto. De hecho, analizando a fondo el documento guía del curso 2025-2026 sobre recursos para la enseñanza del inglés, queda muy claro que la labor docente ha mutado. Ha cambiado muchísimo, sí. Ya no se trata de buscar a ciegas, sino de operar bajo un marco estructurado para encontrar, evaluar y, llegado el caso, crear recursos digitales que funcionen a nivel cognitivo. Pues vamos a desgranar esto, empezando por la base legal y conceptual, porque todo este proceso de selección choca frecuentemente con el muro de los derechos de autor. Uf, ese es el gran caballo de batalla. Claro, es que es imposible construir un ecosistema digital dinámico si cada vídeo o cada ficha está bloqueado por licencias restrictivas. El documento, de hecho, pone un énfasis enorme en los REA, los recursos educativos en abierto. Ajá. Y no son una simple moda, sino un cambio de paradigma brutal frente al monopolio del libro de texto tradicional. Según la UNESCO, pues hablamos de materiales de dominio público o con licencias abiertas. Sí, pero fíjate, el valor real no es solo que sean gratuitos. Exacto, es la libertad operativa que otorgan. Es como un libro de recetas de código abierto, donde no solo puedes leer la receta gratis, sino que puedes cambiar, no sé, el pollo por tofu sin que nadie te demande. Esa analogía da en el clavo. La gratuidad es solo una consecuencia, ¿eh? El núcleo de un REA es esa permisividad pedagógica. David Whaley estructuró esto de maravilla mediante lo que se conoce como las famosas 5 Rs. Las 5 Rs, sí. Vamos a recordarlas. Pues son retener, revisar, remezclar, reutilizar y redistribuir. Y la forma en que esto impacta en el aprendizaje de un niño pequeño es profundísima. Claro, porque les afecta directamente. Totalmente. Tomemos la primera, por ejemplo, retener. Significa poseer el control del recurso. A ver, en la educación digital temprana, la rutina y la repetición son vitales para adquirir vocabulario. Si el recurso desaparece, se acabó la rutina. Eso es. Si un recurso que está alojado en un servidor ajeno desaparece de la noche a la mañana, la secuencia de aprendizaje se rompe por completo.
Así que retener garantiza esa estabilidad. Y las siguientes R elevan esa estabilidad a una personalización absoluta. Revisar y remezclar permiten alterar el material, que esto es oro puro. Oro puro. Sí, sí. Aportemos algo de contexto práctico a esto para quienes nos acompañan en este análisis. Imaginemos que un profesor encuentra un cuento interactivo brillante sobre animales de la granja en inglés. Vale. Pero resulta que el vocabulario utilizado es demasiado avanzado para su grupo, o los ejemplos visuales no encajan con el entorno de, digamos, una escuela rural. Claro, eso pasa un montón. Pues con un material comercial tradicional, la única opción es usarlo tal cual o descartarlo directamente. No hay término medio. Pero con un REA la historia cambia. Exacto. Con un REA el docente puede entrar en el código, simplificar los textos, cambiar un cerdo por una oveja o fusionar ese cuento con una canción de otro autor diferente para crear una unidad híbrida. Lo fascinante aquí es que esa flexibilidad resuelve el gran desafío de la educación infantil, que es la heterogeneidad del aula. Cada niño es un mundo. Totalmente. El CEDEC, que es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular, destaca precisamente esto. Un REA permite que el recurso se adapte a las necesidades cognitivas del alumno, y no al revés, que es lo que pasaba antes. Fomenta una interactividad real. Eso es. No estamos hablando de que el niño sea un sujeto pasivo sentado frente a una pantalla. La adaptación permite introducir mecánicas donde la interacción genere una respuesta lingüística inmediata. Que es fundamental, claro. Muy fundamental, sobre todo en edades donde la lectoescritura aún no está consolidada. Bueno, toda esta base teórica abre un panorama fascinante, estoy convencida de ello. Sin embargo, la teoría necesita aterrizar en fuentes concretas, Hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? donde extraer ese material base sin tener que recurrir al buscador genérico y volverse loco. Sí, para evitar esos 40 millones de resultados de los que hablábamos. Exacto. El documento establece categorías muy específicas para potenciar la comprensión y la expresión en inglés. Y lo llamativo, a mi parecer, es la diversidad de los ecosistemas propuestos. Es muy amplia, sí. A nivel institucional, por ejemplo, se menciona el proyecto EDIA del CEDEC o plataformas de ciberseguridad que también aportan recursos como INCIBE-menores. Que esté muy bien para tener entornos seguros. Claro, pero el peso pesado, digamos, para la inmersión lingüística en infantil recae en entornos audiovisuales masivos. Totalmente. Webs, televisión, canales de YouTube. En esas etapas, el desarrollo del lenguaje requiere exposición constante a modelos fonéticos nativos. Por eso, CBeebies de la BBC o el entorno de RTVE con CLAN no están ahí por casualidad. Estos portales ofrecen lo que la didáctica denomina material auténtico. Material auténtico, me encanta ese concepto. Es que hay una diferencia abismal, entre un vídeo diseñado artificialmente con el único propósito de repetir colores y un episodio de una serie británica donde el vocabulario fluye de manera natural dentro de una narrativa. Claro, el inglés en infantil no es sentarse con un libro de gramática, es jugar y ver a Pocoyo. Y ahí es donde entran los canales de YouTube validados. El documento cita a Sesame Street y, bueno, colaboraciones oficiales como Let's Go Pocoyo con el British Council. Que son fantásticas. Pero detengámonos en la mecánica de esto un segundo. O sea, ¿por qué Sesame Street o Pocoyo son herramientas de adquisición de lenguaje más eficaces que un vídeo amateur cualquiera de YouTube Kids? Pues mira, tiene todo que ver con el ritmo cognitivo. El contenido nativo de alta calidad para preescolares respeta los tiempos de procesamiento de un cerebro que, recordemos, está en pleno desarrollo. No los sobreestimulan. Exacto. Los silencios, la repetición espaciada y el apoyo gestual de los personajes, todo eso está milimétricamente calculado para que el niño pueda decodificar el mensaje. Y eso se traslada directamente a las aplicaciones interactivas, como English for Kids o iDear Kids que recomiendan para fonética y vocabulario. No se limitan a mostrar imágenes, operan sobre principios de gamificación donde la fonética se asocia a la recompensa táctil. Eso es. El niño escucha el fonema, asocia el sonido a un grafema o a una imagen y al tocar la pantalla recibe retroalimentación inmediata. También están las plantillas manuales, claro, como las Learn English Kids Worksheets. Sí, que siempre vienen bien. Recurso suelto. Sino tener un portfolio docente donde se categorizan todos estos repositorios para construir unidades didácticas globalizadas. Ya, claro, darle un sentido global. Pero a ver, esto plantea un dilema muy lógico. Tenemos Pocoyo, tenemos 1000 webs, tenemos de todo, pero cualquiera puede subir un PDF o un juego a Internet. Lamentablemente sí. Entonces, ¿cómo separamos lo que es pedagógicamente brillante de lo que es, hablando en plata, basura digital? Pues aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes del análisis.
Para filtrar esta cantidad masiva de información, el documento propone la estandarización mediante la norma UNE 71362. La norma UNE. Vale. Sí, son 15 criterios de calidad que ha desarrollado la Asociación Española de Normalización para evaluar materiales educativos digitales. Se centran mucho en la descripción didáctica y en la calidad de los contenidos. Vale. Pero fíjate, voy a hacer de abogada del diablo aquí. A ver, Son 15 criterios, que incluyen cosas como la robustez técnica, la portabilidad. ¿No es una exageración aplicar una norma técnica casi industrial para evaluar un simple juego de colores en inglés para niños de 4 años? entiendo la duda. Suena a burocracia desmedida, ¿no? Como matar moscas a cañonazos que aleja al profesor de la enseñanza real. Es una reacción muy habitual en el sector, sí. La estandarización siempre parece muy fría frente a la calidez del aula infantil. Pero si conectamos esto con el panorama general, esos 15 puntos revelan su verdadera naturaleza. Explícate, porque me cuesta verlo. Pensemos en esa robustez técnica que mencionabas. Si ese juego de burbujas tiene un error de código y se congela durante 3 segundos cada vez que el niño acierta la palabra, la inversión se rompe. Vale. ¿El niño pierde el hilo? Claro, en educación infantil, la retención de vocabulario depende del flujo continuo de la actividad. Un retardo técnico transforma una tarea de aprendizaje en una tarea de pura frustración. Ya, el niño deja de centrarse en la palabra en inglés y se enfada porque la pantalla no va. Exactamente. Su carga cognitiva se va porque no funciona el botón en lugar de asimilar el idioma. Por eso, visto bajo ese prisma, la tecnología actúa como un cristal. Si está sucio o agrietado, no ves el paisaje que hay detrás. Qué buena analogía. La norma UNE, entonces, exige que la tecnología sea completamente invisible para que la pedagogía brille. Y no puede determinar en un minuto si es adecuado para, digamos, un nivel A1 inicial. Es que el recurso falla por la base. Totalmente. Asimismo, la calidad del contenido implica evaluar cosas como la accesibilidad visual, una interfaz sin estridencias, un contraste adecuado, ausencia de sesgos. Y esto nos conecta directamente con el formato rey en estas edades, que no es el texto, obviamente, sino el audiovisual. Y eso tiene su propia ciencia. Una ciencia muy compleja además. Claro, si la tecnología debe ser invisible y el mensaje debe llegar de forma directa, sin pasar por el filtro de la lectoescritura, la anatomía de un vídeo educativo se convierte en un objeto de estudio fascinante. Los autores, Feikhan y Zumba, establecen que el material audiovisual es una trinidad inseparable. Palabras, sonidos e imágenes. Exacto. En la enseñanza del inglés temprano, las palabras no funcionan de forma aislada, necesitan un anclaje. Y el anclaje se produce porque la imagen asume el rol del contexto, mientras que el sonido actúa como el vehículo emocional y lúdico. Y cuando un docente decide ir un paso más allá y adentrarse en la creación de su propio material audiovisual, Que es el siguiente nivel, claro. sí, como sugiere González Lorenzo con sus fases de producción, la arquitectura del vídeo debe ser milimétrica, desde definir los objetivos, la idea matriz, la escaleta y todos los elementos del storytelling. Personajes, conflictos, el tiempo y el espacio. Porque los niños pequeños estructuran su comprensión del mundo a través de narrativas. Introducir un conflicto básico y una resolución es lo que mantiene la atención sostenida. Aquí es donde se pone realmente interesante, al menos para mí, y es el inmenso poder de la música que a menudo se infravalora. La música lo cambia todo. El documento lo explora de la mano de Gertrudix. Es sorprendente cómo la capa sonora manipula la percepción del lenguaje a nivel psicológico. Pensemos en un ejemplo imaginativo, así visual. A ver, En una pantalla aparece una animación neutra de una manzana, por ejemplo, o un perro. El objetivo es enseñar la palabra apple o dog. Si la pista de audio utiliza lo que Gertrudix define como música dramática, digamos con un redoble de tambores, de terror, el niño asocia la fruta al miedo, instintivamente. eso es. La adquisición del vocabulario se contamina por una emoción negativa. Pero si a esa misma animación se le aplica una melodía saltarina, una música analítica o contextual, asocia la manzana con diversión y juego. Es que el diseño sonoro altera la semántica. La música ejerce una función cinética. Cuando aporta un significado distinto a la imagen, o analítica cuando concuerda visualmente. Claro, en infantil, la melodía dicta el nivel de activación. Un ritmo rápido eleva la energía antes de un juego y un tempo lento prepara el terreno para la relajación. Y fíjate, ver la televisión no enseña el idioma por sí solo, pero ayuda inmensamente a interiorizarlo siempre y cuando haya esta intencionalidad narrativa y sonora detrás. Madre mía.
Después de repasar las licencias, los repositorios, los criterios de calidad en la producción de vídeos con su música y todo, la pregunta que surge es ¿cómo un educador humano, un viernes por la tarde, no colapsa intentando dominar todo esto a la vez? Sería la receta perfecta para el agotamiento profesional, desde luego. Totalmente. ¿Cómo se gestiona este volumen de variables? Pues podría ser un caos si no existiera una superestructura para organizarlo todo. El documento introduce las siglas que, literalmente, salvan la vida del educador. A ver, cuéntanos. La CDD, la competencia digital docente, enmarcada en el MRCDD, el marco de referencia. Este marco es como la arquitectura mental del profesor. Aporta estructura. Establece que no basta con saber usar herramientas, hay que integrarlas pedagógicamente. Y el primer paso es la creación de un entorno personal de aprendizaje, el PLE. El PLE, que funciona como un filtro personal supercurado, ¿no? En lugar de sumergirse en el océano de Internet cada vez, el educador construye su propia base de datos y categoriza los recursos. Exacto, según las destrezas. Una sección para la comprensión auditiva o lectora, otra para la expresión oral o escrita. Es una inversión de tiempo inicial que te quita la fatiga de decisión diaria. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Es la diferencia entre comprarte la pizarra digital más cara del mercado, que sería solo tecnología, y saber exactamente qué vídeo nativo poner en ella para que los niños aprendan fonética, que es tecnología más pedagogía más contenido? Y esa intersección, nos lleva al modelo TPACK, el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Otro acrónimo al rescate. Sí, pero este es clave. Esto plantea una pregunta importante, ¿eh? ¿Qué tecnología uso para este contenido en concreto? El modelo TPACK refuta la idea de usar la herramienta más novedosa solo por usarla. Claro, dominar el inglés, dominar la pedagogía infantil y conocer la tecnología por separado no sirve. Efectivamente, operar en una o dos esferas genera deficiencias graves. Si sabes mucho inglés y psicología infantil, pero ignoras la tecnología, privas a los alumnos de interactividad. Y si eres un experto en tecnología, pero no sabes de niños, pues acabas sobreestimulándolos sin que aprendan ni una palabra. Justo. El éxito ocurre en la intersección exacta. El modelo obliga al educador a preguntarse, ¿de qué manera esta herramienta digital facilita enseñar este concepto en inglés para este nivel cognitivo de 4 años? Pues con esto resumimos un viaje intensísimo. Hemos empezado entendiendo la libertad que nos dan los REA, navegamos por repositorios desde el British Council hasta YouTube. Aprendimos a filtrar la calidad como inspectores rigurosos con la norma UNE. Que no es poco. Ya ves. Y luego desarmamos el poder de lo audiovisual y la música para finalmente meter todo eso en el cerebro de la operación, el modelo TPACK. Un recorrido muy completo, la verdad. Y fíjate, para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan, cabe plantearse algo más. Adelante. Hemos hablado mucho de cómo el educador selecciona y adapta recursos, pero en el espíritu real de los REA, recordando esas 5 Rs, la evolución definitiva es pasar de ser consumidor a ser un nodo global. Redistribuir. Exacto. ¿Qué pasaría si el recurso que un educador diseña mañana en su casa para sus 20 alumnos, combinando vocabulario y esa música perfecta, se convierte gracias a una licencia abierta en la herramienta que enseña inglés a 2 millones de niños en todo el mundo? El impacto rompe las barreras geográficas por completo. Totalmente. Queda ahí la invitación a investigar más sobre cómo publicar y compartir las propias creaciones bajo dominio público, para impulsar la inteligencia colectiva. Me parece un pensamiento provocativo, fantástico para cerrar. Una maravilla disfrutar y aprender tanto de estos temas que son tan útiles hoy en día. Nos despedimos por hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Imaginemos por un momento a un niño de, 4 años frente a una tableta. Está deslizando el dedo por la pantalla y viendo vídeos en inglés en bucle. Sí, la típica escena que vemos todos los días en cualquier sitio, vamos. Exacto. Y mucha gente, al observar esa escena, diría sin dudarlo que el niño está aprendiendo. Pero el documento que analizamos a fondo hoy lanza una advertencia bastante rotunda sobre esto. Y tan rotunda. Fíjate que hay una diferencia abismal, pero gigantesca, entre simplemente ponerle un vídeo a los niños para que se entretengan un rato y diseñar una experiencia educativa de verdad. De eso precisamente va nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar un documento fascinante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Es un texto diseñado para el curso 2025-2026. Un documento muy necesario, la verdad. Totalmente.
porque su objetivo es orientar sobre cómo buscar, adaptar y crear recursos didácticos para enseñar inglés, pero ojo, en la etapa de educación infantil. Que se dice pronto. Claro. Y el reto que plantea no es una broma, mantener la atención de niños tan pequeños. Y encima, lograr que adquieran un segundo idioma requiere una precisión, bueno, casi quirúrgica. Yo mismo me he quedado alucinado leyendo los detalles. Es que así es. A ver, en la era actual de la sobreinformación, el problema de un docente ya no es que le falte material. No, qué va. Si haces una búsqueda en Internet te salen millones de cosas en un segundo. Exacto. El verdadero desafío que analiza este texto es cómo el papel del profesional de la educación ha tenido que evolucionar radicalmente. Ya no hablamos del típico transmisor de conocimientos tradicionales. Ajá. Hablamos de un curador, de una especie de arquitecto de entornos digitales que tiene que filtrar ese océano de información y convertirlo en herramientas eficaces. Y siempre bajo un rigor ético y pedagógico brutal, por lo que he leído. Eso es fundamental, sí. Pero a ver, llamarlo curador o arquitecto suena muy bonito sobre el papel. Ya sé por dónde vas. Claro, en la práctica, ¿no es esto una forma un poco elegante de decir que el maestro tiene que buscarse la vida descargando archivos de donde pueda? Bueno, no exactamente, porque para entender esta evolución necesitamos definir primero la materia prima. Y el documento hace mucho hincapié en abandonar la idea del simple archivo digital. O sea, un PDF sin más, por ejemplo. Claro, o un vídeo suelto. El texto empieza a hablar de los famosos ODA, los objetos digitales de aprendizaje. Vale, vamos a detenernos ahí. Porque para quienes nos escuchan, esto puede sonar a jerga informática. ¿Qué diferencia real, mecánica, hay entre un ODA y, digamos, un vídeo de animales en inglés que encuentro navegando por la red? Pues mira, la diferencia es totalmente estructural. Un archivo digital cualquiera es solo un fragmento de información aislada. Puede ser muy bonito o tener mucha información, pero no tiene un propósito formativo propio. Vale, es solo un contenido consumible. Eso es. En cambio, un objeto digital de aprendizaje, un ODA, es una entidad digital autocontenida que ya viene empaquetada con una intencionalidad educativa explícita. Entiendo. O sea que lleva instrucciones de uso, por así decirlo. Más o menos, posee unos objetivos de aprendizaje clarísimos, una actividad propuesta y, lo más importante de todo, metadatos. Ah, los metadatos. Sí, que es lo que permite que el ODA sea catalogado, que sea interoperable y reutilizable en distintas plataformas. Es decir, no es solo un vídeo, es un vídeo incrustado en una secuencia didáctica que evalúa si el niño de verdad ha comprendido el vocabulario. Qué interesante. Y aquí es donde entran en juego los recursos educativos en abierto, ¿verdad? Los famosos REA. Exactamente. La UNESCO los define como materiales en dominio público o bajo licencias abiertas. Y esto es vital porque legalmente permite al docente manipular ese contenido sin problemas. Y para manipular esos REA, el texto menciona un marco conceptual que me ha parecido súper útil para entender el día a día en el aula. Las 5 R's de Willy. Ah, sí, el marco de Willy es clave. Retener, revisar, remezclar, reutilizar y redistribuir. Eso es. Pero yo quiero que nos centremos en el mecanismo de remezclar. Es mi favorito, la verdad. Es que en la teoría suena muy bien eso de hacer una mezcla. Pero ¿cómo se materializa esto cuando estás preparando una clase un domingo por la tarde para niños de 4 años? Pues mira, remezclar es el verdadero motor de la innovación pedagógica aquí. Pensemos en el proceso paso a paso. Un docente encuentra un ODA. Por ejemplo, un vídeo de dominio público con una animación buenísima. Vale, el vídeo le encanta. Sí, pero resulta que el audio original es demasiado rápido o usa palabras muy difíciles para sus alumnos de infantil. O tiene un acento que no es el que están trabajando. Claro, cualquier barrera de ese tipo. Entonces el docente retiene ese recurso, lo revisa y decide remezclarlo. Coge un programa de edición básico, quita la pista de audio original y graba su propia voz. ¡Qué bueno! Usando las frases exactas de la semana. Exacto, usando estructuras más sencillas y a vocabulario que toca. Y luego, fíjate, le añade una capa interactiva con herramientas como H5P. Sí, para que el vídeo se pare. Eso es, el vídeo se pausa y el niño tiene que tocar la pantalla, no sé, tocar el color rojo para que la historia continúe. Y luego lo reutiliza en el aula y lo redistribuye a otros compañeros del colegio. O sea, ha convertido un vídeo genérico en una herramienta quirúrgica para su clase. Totalmente, ha creado un recurso a medida. Vale, entiendo el proceso técnico. Crea una especie de Frankenstein educativo perfecto.
Pero, siendo abogado del diablo, esto me genera una duda tremenda. Dime. Esto suena a que el maestro de infantil tiene que ser a la vez editor de vídeo, diseñador gráfico, lingüista y programador. Ya, suena a que le faltan horas en el día. Claro. ¿No añade esto una carga de trabajo inhumana a un profesional que ya está desbordado gestionando a 20 niños pequeños? A ver, sería insostenible si cada docente tuviera que hacerlo solo, aislado en su casa. Pero por eso el documento subraya muchísimo la importancia de la inteligencia colectiva y de trabajar en red. Entiendo. No parten de cero. Para nada. El texto menciona proyectos impulsados por la Administración, como el proyecto EDIA del CDC, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular. Sí, que ofrecen bases de datos inmensas, ¿no? Gigantescas. Son repositorios de REA y ODAS que ya han sido creados y remezclados por otros profes. La idea es que te aproveches de una red donde un recurso brillante creado en una punta del país puede ser adaptado en 5 minutos por un profe en la otra punta. Vale, eso me cuadra más. La red de apoyo existe y les salva la vida. Pero bajemos a la trinchera del aula. Estamos hablando de estudiantes de educación infantil. Sí, 3, 4, 5 años. Su nivel de atención es, un suspiro. Prácticamente nulo, si no les interesa. Claro. Por muy bien remezclado que esté un ODA, si no capta su atención en los primeros segundos, se acabó. Y aquí el texto menciona cosas como la gamificación, los juegos serios y los chatbots. Sí, esa parte suele sorprender. Es que, espera, frena un momento. Chatbots en educación infantil. Yo leo chatbot y pienso en el servicio de atención al cliente de mi banco peleándose conmigo. Ya, es la asociación lógica que hacemos los adultos. Como metes un bot conversacional para alguien que apenas sabe atarse los zapatos. Es una reacción súper normal. Pero piensa que la tecnología ha evolucionado hacia interfaces mucho más naturales. Cuando el documento habla de chatbots para infantil, no se refiere a una pantalla de texto donde el niño teclea. Vale, menos mal. Hablamos de agentes conversacionales por voz. A menudo son personajes animados o una mascota virtual en la tableta. Ah, vale, tipo un perrito que te habla. Exacto. Y su integración para enseñar inglés es fascinante, porque reduce drásticamente lo que en pedagogía llamamos el filtro afectivo. El filtro afectivo. Sí, el miedo a equivocarse. Un niño puede sentir muchísima vergüenza al intentar pronunciar una palabra nueva en inglés delante de toda la clase y de la profesora. Claro, se bloquean. Pero al interactuar hablando con un chatbot lúdico, el entorno es 100% seguro. No hay juicios. Estimula una participación brutal porque el niño siente que está jugando, no que le están poniendo nota. ¡Qué maravilla! El niño habla con la mascota, practica la pronunciación y tiene feedback inmediato sin darse cuenta. Y supongo que aquí entran también la gamificación y los juegos serios para mantenerlos enganchados. Así es. Son herramientas clave para la motivación. Aunque asumo que hay una diferencia entre gamificar y hacer un juego serio, ¿no? A veces la gente los usa como sinónimos. Sí, se confunden muchísimo y es vital separarlos. Mira, la gamificación consiste en aplicar mecánicas de los juegos, como dar puntos, medallas o subir de nivel, a una actividad que no es un juego en sí misma. Por ejemplo, darles una pegatina virtual por recoger la clase. Exactamente. Les das ese componente lúdico a una rutina. Pero por otro lado, los juegos serios, o serious games, son videojuegos completos diseñados desde cero, donde el objetivo principal no es solo divertirse, sino aprender un concepto concreto. Ya veo. Un juego de plataformas que en realidad te enseña preposiciones de lugar, por ejemplo. Eso es. Al usar estas dos cosas en los ODAS, el docente, digamos que secuestra, en el buen sentido, los circuitos de recompensa del cerebro del niño. Claro, el niño quiere jugar otra vez para ganar. Y en esa repetición constante para pasarse el nivel, van adquiriendo el vocabulario casi sin querer. Madre mía, qué interesante. Y esto enlaza con una afirmación que me dejó pensando un rato. En el texto, los autores Vale y Fuente Un dicen, de forma muy tajante, que utilizar vídeos por sí solos no enseña el idioma. Cierto, dicen que ayuda a internalizarlo. Y para lograr esa internalización recomiendan a tope usar material auténtico. Pero, ¿qué hace que un material sea auténtico de verdad? Pues mira, material auténtico es el contenido que fue creado originalmente para niños nativos. Programas como Sibibis, de la BBC, o Barrio Sésamo, no son lecciones de gramática diseñadas para extranjeros. Vale, son dibujos animados de allí. Sí.
Al exponer a nuestros estudiantes a esto, se enfrentan al ritmo real del idioma, a las inflexiones naturales de la voz y a su cultura. Y por eso dicen que el video no enseña, porque no hay un profe en la pantalla corrigiendo. Claro, la pantalla no guía pedagógicamente, pero lo que sí hace es proveer una inversión lingüística masiva. El cerebro de los niños a esa edad es una esponja y empieza a reconocer patrones fonéticos y la musicalidad del inglés. Hablando de musicalidad, leyendo esa parte sobre los medios audiovisuales en el documento, me topé con un desglose increíble que hace Gertrudis sobre las funciones de la música. Ah, es un análisis brillante. Yo siempre había pensado que la música de fondo en un video educativo era, pues eso, para que no hubiera silencios incómodos o para que fuera más alegre. Pero resulta que tiene funciones pedagógicas súper específicas. Sí, sí. La música no es un simple adorno, ni mucho menos. Menciona la cinética, la analítica, la dramática, pero hubo una que me dejó totalmente descolocado. La música pragmática. ¿Qué papel juega exactamente el sonido ahí? Pues fíjate que es uno de los trucos más sofisticados del diseño audiovisual. Como te decía, la música dirige la atención. Ajá. La función analítica sincroniza el sonido con la imagen para que lo entiendas mejor. La dramática crea anclajes emocionales para que lo recuerdes. Pero la pragmática es alucinante desde el punto de vista técnico. Cuenta. Se usa estratégicamente para encubrir deficiencias en la parte visual. ¿En serio? ¿Para tapar fallos? Sí. Piensan un profe que está remezclando un vídeo en su ordenador y hace unos cortes un poco bruscos o le falta continuidad. Una capa de música pragmática, bien puesta de fondo, actúa como un pegamento cognitivo. ¡Qué barbaridad! O sea, engaña al cerebro del niño. Totalmente. Le hace percibir una fluidez que en la imagen no existe. Y así mantienes la inmersión y evitas que el crío se distraiga porque ha visto un salto raro en el vídeo. Es como tener a un director de orquesta manipulando la percepción del niño. Es fascinante. Pero claro, a ver, paremos un momento. Dime. Si tenemos capacidad para usar chatbots, editar vídeos con música que manipula el cerebro y podemos remezclar lo que queramos, nos metemos en un terreno pantanoso. Ya sé por dónde vas. La seguridad. Claro, el todo vale que tenemos en Internet, donde cada uno sube lo que quiere, choca de frente con el rigor y la protección que exige un colegio. ¿Cómo establece el documento una brújula ética para que los profesores no la líen o no expongan a los niños? Ese es el gran contrapeso de todo el texto. Y es vital. El uso responsable de toda esta tecnología exige una brújula ética innegociable. Y no hablo solo de respetar los derechos de autor, que eso con los REA ya está más que cubierto. Sí, lo legal lo tenemos. Hablo de la idoneidad pedagógica. Por eso, el documento destaca la necesidad de aplicar estándares y nombra específicamente la norma UNE 71362 de la Asociación Española de Normalización. Nombre un poco técnico, pero ¿qué hace exactamente esa norma? Pues establece unos criterios súper críticos para evaluar si un material educativo digital tiene calidad. Exige, por ejemplo, que el contenido sea científicamente correcto y totalmente objetivo. Vale. Y señala de forma muy explícita que no debe presentar ningún tipo de sesgo ideológico. Un inciso rápido aquí, para ser totalmente rigurosos con el análisis. Adelante. Queremos recordar a quienes nos escuchan que nosotros simplemente estamos detallando los requisitos que marca esta norma UNE en el documento de la universidad, sin posicionarnos ni respaldar ninguna visión concreta sobre lo que es o no es un sesgo político o ideológico. Totalmente de acuerdo. Nosotros solo exponemos el estándar que plantea el texto para garantizar esa asepsia en la educación. Exacto. Era importante aclararlo. Continúa, por favor. Usted. Porque a mí me suena a concepto de ingeniería de software o a la construcción de un puente. Es que casi lo es. ¿Qué significa evaluar la robustez de un juego para niños de infantil? Significa anticiparse al caos más absoluto. En la práctica, evaluar la robustez es asegurarte de que si el niño, que tiene 4 años, pulsa la pantalla con toda la mano 3 veces seguidas, la aplicación no se va a congelar. Ah, claro. Que los niños no tocan con un dedito con cuidado. Exacto. O comprobar que el juego no tarda 3 minutos en cargar. Porque si tarda 3 minutos en cargar en 20 tabletas a la vez, has destruido el ritmo de tu clase y has perdido a los alumnos. Ya te digo, un recurso robusto no te puede dejar tirado. Eso es. Un docente no se puede permitir perder 10 minutos reiniciando equipos. La tecnología en el aula tiene que ser infalible. Tiene todo el sentido. Y esto me lleva a otro punto crucial del esquema.
porque todo este despliegue de tabletas, metadatos y juegos no ocurre aislado en el colegio. El documento hace un llamado específico a la familia. Sí, un papel fundamental en colaboración con el maestro. Pero, claro, ¿cómo tiendes ese puente hacia las casas sin volver locos a unos padres que, bueno, no tienen ni idea de lo que es un ODA ni se han leído la norma UNE? Claro, no puedes pedirles que sean pedagogos. La familia actúa como cofacilitadora. El docente es el arquitecto que diseña todo y tiene la responsabilidad ética de guiar a los padres hacia espacios seguros. ¿Y cómo lo hace en la práctica? El documento menciona recursos públicos muy buenos como Incibe Menores o simplemente enseñarles a usar la configuración parental de YouTube Kids. O sea, extender ese entorno lúdico, pero con seguridad. Justo. No se trata de mandar deberes de rellenar fichas, sino de que el profesor comparta con las familias una lista de reproducción curada por él o les dé acceso al chatbot o al juego serio que usan en clase. Claro. Así los padres no diseñan nada, solo acompañan a su hijo. Y se garantizan que lo que consumen en casa tiene la misma calidad y seguridad que en el cole. Vale. Pero recapitulemos un momento. Pensemos en nuestro pobre docente hipotético. A ver. Tiene que dominar la remezcla de ODAs, integrar chatbots, manejar juegos serios para bajar el filtro afectivo, usar música pragmática, comprobar la robustez técnica según normativas y, encima, coordinar a los padres. Dicho así, asusta. Que el profesor debe construir su propio entorno personal de aprendizaje, lo que se conoce como PLE, por las siglas en inglés. ¿Y qué es un PLE, exactamente? Es su propia arquitectura digital, sus fuentes de información fiables, sus bancos de recursos, sus programas favoritos para evitar y su red de contactos con otros profes. Vale, sus herramientas de cabecera. Sí, pero para que este PLE funcione dentro del aula, el texto introduce el gran marco teórico. El TPAC, que es el núcleo absoluto de la competencia digital docente. Ay, madre. TPAC, Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido. Sí, las siglas asustan un poco. Suena a jerga académica densísima, pero dándole vueltas se me ocurrió una analogía para nuestra audiencia. A ver, cuéntame. Pensemos en el panel de control de un avión comercial inmenso. El piloto tiene cientos de botones, interruptores de sistemas hidráulicos, radares, luces. Si tú entras y pulsas un botón al azar porque tiene luces llamativas, no vas a hacer volar el avión. Desde luego que no. De hecho, probablemente lo estrelles. Cada botón tiene que tener un propósito clarísimo que dependa de si estás despegando, si hay tormenta o si vas a aterrizar. Me parece una analogía inmejorable, de verdad. Así es exactamente cómo funciona el TPEC. ¿Sí? ¿Sí? El modelo te dice que la enseñanza eficaz con tecnología solo ocurre cuando se cruzan tres grandes saberes. Primero, el conocimiento del contenido, o sea, saber mucho inglés. Fundamental. Segundo, el conocimiento pedagógico. Entender cómo aprenden los niños pequeños y dominar las metodologías. Y tercero, el conocimiento tecnológico. Saber usar las tabletas y los programas. Ya veo. ¿Y qué pasa si te falta uno de esos tres engranajes? Porque, a ver, todos hemos visto en colegios donde la tecnología parece estorbar más que ayudar. Y ahí está la brillantez de este modelo. Mira, si tienes la mejor tecnología y sabes inglés, pero te falta la pedagogía, terminas usando una pantalla interactiva carísima simplemente para proyectar un PDF. Totalmente. Un gasto inútil para hacer lo mismo que en papel. Exacto, tecnología vacía. Pero, por otro lado, si tienes pedagogía y tecnología, pero fallas en el inglés, montas un juego de realidad aumentada divertidísimo, pero estás enseñando estructuras gramaticales incorrectas a los niños. ¡Qué desastre! Por eso, el TPAC exige que el docente opere justo en el centro de los tres. Entiendo. Que decida usar una app en 3D, porque la tecnología se lo permite, para trabajar un vocabulario específico que él domina porque sabe pedagógicamente que a los 4 años necesitan tocar y ver el espacio espacialmente. Exacto. Ese botón que acaba de pulsar en tu panel del avión tiene una justificación pedagógica absoluta. Y esto empodera al maestro una barbaridad. Lo saque del rol de pasarse el día consumiendo lo que le imponen las grandes editoriales y lo convierte en el director de su propia sinfonía educativa, ¿verdad? Esa es la clave de todo este documento. Pues llegados a este punto, vamos a ir trazando la línea lógica de todo lo que hemos explorado hoy, para dejarlo bien atado. Hemos partido de la base material, comprendiendo qué separa a un simple archivo de un objeto digital de aprendizaje y cómo los docentes ejercen casi un superpoder al remezclarlos. Sí, con las licencias abiertas. Eso es.
Y hemos analizado el porqué de las cosas, cómo herramientas como los chatbots o los juegos serios rompen la barrera del miedo a hablar, y cómo cosas tan sutiles como la música pragmática manipulan el enfoque cognitivo del niño. Y luego hemos puesto los límites éticos, no te olvides. Cierto. Las normas como la UNE 71362 para garantizar que el recurso no tiene sesgos y que técnicamente es un bloque de hormigón que no va a fallar en clase. ¿Y cómo extender todo esto a las familias? Exacto. Y todo eso sostenido por el modelo TEPAC, que es lo que le da sentido a cada decisión del profe. Ha sido una disección profunda y alucinante de cómo la tecnología, bien llevada por la pedagogía, transforma de verdad la mente infantil. Desde luego. Y mira, para cerrar nuestro análisis hoy, me gustaría dejar una pequeña provocación sobre la mesa, A ver, dispara. basándome en esa idea de la internalización del idioma. Si con este modelo TEPAC los docentes logran crear ecosistemas digitales casi perfectos, donde avatares virtuales, juegos y vídeos auténticos simulan la inmersión de un país extranjero, Ajá. cabe preguntarse, a medida que esta tecnología sea cada vez más inmersiva e invisible en las aulas, ¿llegará el momento en el que el cerebro de un niño pequeño deje de notar la diferencia entre cómo aprende su lengua materna y esta segunda lengua extranjera? Wow. ¿Se fusionará todo en una única experiencia de descubrimiento jugando sin parar? Pues es una pregunta espectacular, una duda que nos obliga a replantearnos qué significa ser bilingüe en la era digital. Y con este pensamiento concluimos nuestra inmersión a fondo en el documento de la UNED para el curso 2025-2026. Ha sido un placer. Invitamos a quienes nos escuchan a que, la próxima vez que vean un juego educativo en una tableta, miren un poco más allá de la pantalla. Busquen esa intencionalidad, los engranajes pedagógicos y toda la ética que hay detrás. Como siempre, queda abierta la puerta para seguir cuestionando las herramientas del futuro. Hasta el próximo análisis.